Era una noche texana llena de inquietud, un calor denso en el aire, el lejano retumbar de los truenos resonando por las llanuras y una oscuridad que parecía presionar por todos lados. Afuera, en el viejo rancho Henderson, el viento sacudía la luz del porche, proyectando sombras largas y parpadeantes sobre las tablas de madera agrietadas. Jack Henderson estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana. El suave crujido del suelo bajo él le resultaba tan familiar como el dolor en los huesos. Había visto mucho en sus 68 años. Misiones de combate, tiroteos en desiertos remotos, el nacimiento de sus hijos y la lenta y amarga erosión de una familia construida sobre secretos. Pero incluso después de todo eso, podía sentirlo, esta noche, en lo más profundo de sus entrañas, como el latido de una vieja herida. Algo no iba bien. Su mirada se desvió hacia la línea de árboles. El patio se extendía frente a él, abierto y amplio como los años que le quedaban. Y allí, justo al otro lado de la alambrada, dos lucecitas parpadeaban en la oscuridad, faros bajos y fijos, un coche parado donde nadie debería estar a esas horas. Los dedos de Jack se apretaron con más fuerza alrededor de los brazos de su silla. Un suave gruñido retumbó junto a sus pies. Briggs. El pastor alemán yacía acurrucado cerca de la puerta del porche, su pelaje negro y canela brillando en la penumbra. En realidad no era el perro de Jack. Había aparecido un día después de una tormenta, mojado y desgarrado, con cicatrices que contaban una historia que nadie había escrito. Al principio, Jack no le había puesto nombre. Pero el perro se quedó, y después de un tiempo Jack empezó a llamarlo Briggs. De alguna manera le parecía adecuado, como si el nombre encajara con su forma de moverse, cuidadoso, firme, siempre atento. Briggs levantó la cabeza, las orejas erguidas, la mirada fija en los faros a lo lejos. Jack siguió su mirada. La camioneta no se movió. Se quedó allí, con el motor bajo, un zumbido vibrando en el suelo como una advertencia. Y en ese momento, Jack lo supo. No era un viajero perdido. No era una entrega. Era la tormenta que finalmente amainaba, después de todos estos años. Se impulsó hacia adelante en la silla, con todos los músculos tensos, todos los nervios a flor de piel. Briggs, murmuró en voz baja y áspera, quédate cerca. Las orejas del perro se crisparon, un gemido sordo se le atascó en la garganta. Jack casi podía sentir la tensión en el aire, como el silencio antes de un disparo, el momento en que todo pendía del filo de la navaja. No estaba seguro de cuánto tiempo estuvieron allí sentados. Minutos, tal vez. Pero cuando la camioneta finalmente retrocedió y apagó las luces, desapareciendo por el camino de tierra, Jack sintió un frío en lo profundo de su pecho. No solo imaginaba cosas, alguien lo observaba. La mañana siguiente amaneció calurosa y pegajosa, de esos días que te hacen sudar la nuca antes incluso de servirte la primera taza de café. Jack estaba sentado a la mesa de la cocina, con las noticias a un volumen bajo en la vieja radio y el olor a tocino frito impregnando el aire. Miraba el periódico, pero las palabras se confundían. Su mente aún estaba atrapada en la noche anterior. Briggs yacía junto a la puerta trasera. Patas que se movían nerviosamente como si persiguiera algo en sueños. Entonces la puerta principal se abrió de golpe y entró Ethan, el hijo de Jack, con su 1,88 m de altura, hombros anchos en su impecable uniforme de policía, la placa brillando en su pecho. El aire cambió en cuanto entró, como si el calor lo hubiera seguido a través de la puerta. Jack levantó la vista con la voz áspera. «Llegas temprano». Ethan no sonrió. Nunca más lo hacía. Sus ojos eran oscuros, afilados de una manera que le ponía los pelos de punta a Jack. «Hubo una llamada anoche», dijo Ethan, dejándose caer en la silla frente a él. «Junto a la vieja cerca.
Algún idiota aparcó donde no debía. El corazón de Jack latió con fuerza una vez. El sheriff cree que era un borracho buscando un lugar donde quedarse, continuó Ethan con la voz tensa. Pero no estoy tan seguro. Briggs dejó escapar un gruñido suave, casi en voz baja. La mirada de Ethan se posó en el perro. Un atisbo de algo, disgusto quizá o solo cálculo, se dibujó en su rostro. A Jack no se le escapó. ¿Tienes algún problema con el perro?, preguntó con voz firme pero con un filo de acero. Ethan se recostó con los brazos cruzados. No. Simplemente no le veo sentido a tener un perro callejero por aquí. Nunca se sabe qué puede traer. A Jack se le revolvió el estómago. No le gustaba cómo Ethan miraba a Briggs, como si fuera algo que se pudiera manipular, no un ser vivo. Antes de que Jack pudiera hablar, sonó el teléfono de Ethan. Miró la pantalla y se levantó rápidamente, con la silla raspando contra el suelo. El deber llama. Se detuvo en la puerta, mirando a Jack como si quisiera decir algo más. Pero, fuera lo que fuese, se lo tragó, giró sobre sus talones y se fue. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras él, y el sonido resonó en la silenciosa cocina como el disparo de un rifle. Jack exhaló lentamente. La tensión le sangraba por los hombros. Briggs se removió, incorporándose, con sus ojos oscuros, vigilando la puerta mucho después de que Ethan se hubiera ido. Jack se inclinó y le rascó detrás de las orejas al perro. «¡Qué listo!», murmuró. Briggs resopló suavemente, casi como si asintiera. Si te ha gustado esta historia hasta ahora, no olvides suscribirte a Héroes por los Animales, el canal donde compartimos historias reales sobre los increíbles vínculos entre las personas y sus compañeros animales. Tenemos mucho más por venir. Esa misma tarde, Jack salió rodando al porche, con el calor apretando fuerte, las cigarras zumbando en los árboles. Briggs se sentó a su lado, moviendo las orejas con cada sonido, con el cuerpo encogido, listo para algo. Jack miró fijamente los campos con un nudo en el estómago. Sabía que Ethan no le estaba contando toda la verdad. La camioneta de la noche anterior no era solo una visita al azar. Y la forma en que Ethan había mirado a ese perro. Algo se avecinaba. Jack aún no sabía qué. Pero sí sabía esto. Cuando estallara la tormenta, sería Briggs quien estaría a su lado. El sol texano caía con fuerza al mediodía, proyectando sombras largas y ondulantes sobre los campos secos. Jack estaba sentado en el porche. Un vaso frío de té dulce sudaba sobre la mesita junto a él, observando cómo el viento levantaba el polvo a lo largo del camino de entrada. Briggs yacía a sus pies, jadeando suavemente, su abrigo negro y marrón, brillando a la luz. Sus orejas se movían nerviosamente de vez en cuando, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Sin embargo, la mente de Jack no estaba en el calor, estaba en Ethan. La forma en que su hijo lo había mirado esa mañana, la agudeza en su voz, la forma en que sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en Briggs, nada de eso le sentaba bien. Jack había sido soldado el tiempo suficiente para saber cuando alguien se contenía, cuando un hombre tenía un plan que no incluía a todos los demás en la habitación. Y Ethan, su hijo, no era el mismo niño que solía rogar para ir de casa los fines de semana, o hacer 1.000.000 de preguntas sobre las medallas en el estante de Jack. Ahora tenía más frío, más duro. Y había algo en sus ojos, algo que le puso la piel de gallina a Jack. Briggs se movió, con las orejas erizadas. Su mirada se dirigió rápidamente hacia la línea de árboles, y un gruñido bajo y de advertencia retumbó en su pecho. Jack siguió su mirada, con el corazón latiéndole con fuerza. Allí, apenas visible entre las ramas, hubo un destello de movimiento. Un hombre. Jack contuvo la respiración. Briggs se puso de pie, con los músculos tensos, como un sistema de alarma viviente. Jack se giró ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos por el resplandor, pero para cuando enfocó la vista,
La figura había desaparecido, solo árboles ahora, meciéndose con la brisa. «Maldita sea», murmuró en voz baja. Briggs soltó un ladrido corto y agudo, y luego volvió a sentarse, golpeando la cola una vez como un disparo de advertencia. Jack se agachó, alisando el pelaje, detrás de las orejas de Briggs. «Qué buenos ojos, chico». Dentro de la casa la puerta mosquitera se abrió de golpe. Ethan salió a grandes zancadas con su uniforme impecable, la placa iluminando el lugar y la radio enganchada al cinturón. «Papá», dijo con la voz entrecortada. «¿Qué está pasando aquí?» Jack mantuvo la vista fija en la línea de árboles. «Vi a alguien junto a la valla». La postura de Ethan se tensó. Probablemente algún vagabundo buscando un botín fácil. Sucede por aquí a veces. A Jack se le encogió el estómago. O tal vez alguien buscando otra cosa. Ethan entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Jack se giró para mirarlo firme e impasible. «Creo que sabes exactamente lo que significa». Durante un largo rato se quedaron mirándose fijamente. Briggs dejó escapar un gruñido bajo, un sonido que pareció cortar el aire pesado. Ethan cambió de postura, con la mano apoyada en la culata de su pistola reglamentaria. «Estás viendo fantasmas, viejo. Déjame encargarme». La voz de Jack era baja, firme. «¿Como si hubieras estado manejando cosas? ¿Como esa camioneta de anoche?» La mandíbula de Ethan se tensó. Un destello de algo, ira, tal vez, o culpa, cruzó su rostro antes de que lo ocultara. «Tengo trabajo que hacer», murmuró girando sobre sus talones y dirigiéndose a su patrulla. Jack lo vio irse, con un nudo de inquietud en el pecho. Esa noche, Jack no pudo dormir. La casa estaba demasiado silenciosa, de ese silencio que hace zumbar los oídos. Estaba sentado en su silla junto a la ventana, contemplando los campos, la luz de la luna proyectando un resplandor plateado sobre el patio. Briggs yacía cerca, con la cabeza sobre sus patas, pero Jack podía ver que no estaba dormido. Sus orejas se movían con cada crujido, cada susurro distante. A las 2 a.m., los faros destellaron en la pared de la sala. A Jack se le subió el corazón a la garganta. Briggs se levantó de golpe, ladrando ferozmente con el cuerpo rígido. Jack se acercó a la ventana con el pulso acelerado. Una camioneta negra, sin matrícula, estaba parada al límite de la propiedad, igual que la noche anterior. El motor rugió bajo, el ronroneo de un depredador. La respiración de Jack era entrecortada. Briggs ladró más fuerte, el sonido agudo e implacable. La camioneta permaneció allí un largo y tenso minuto. Entonces se abrió la puerta del lado del conductor. Una figura salió. Alta, delgada, con el sombrero calado. A Jack se le heló la sangre. Briggs gruñó, mostrando los dientes, listo para atacar. Entonces, igual de repentino, la figura se giró, volvió a subir a la camioneta y arrancó a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Jack exhaló, con el pecho apretado y las manos temblorosas. Briggs lo miró con ojos penetrantes y llenos de preguntas que ninguno de los dos podía responder. A la mañana siguiente, Jack estaba sentado a la mesa de la cocina, con la cafetera, gorgoteando tras él. El periódico seguía intacto. Su mente no estaba en las noticias. Estaba en la camioneta, en el hombre, y en Ethan. Oyó llegar el coche patrulla, cerrarse de golpe la puerta. Ethan entró, con las gafas de sol subidas, la misma tirantez en los hombros. Jack habló antes de que Ethan pudiera abrir la boca. «Lo volví a ver anoche». Ethan se quedó paralizado. La camioneta, sin matrícula, igual que antes, el mismo hombre. La expresión de Ethan no cambió, pero Jack lo vio. El destello de reconocimiento, la forma en que sus dedos se flexionaron una sola vez. Jack se inclinó hacia adelante,
en voz baja, mesurada. ¿Quién es Ethan? Su hijo apretó la mandíbula. Solo alguien de paso. Jack resopló. Mentira. La mirada de Ethan se endureció. Estás convirtiendo esto en algo que no es. Briggs ladró una vez, un sonido agudo y cortante que hizo estremecer a Ethan. Jack no se echó atrás. Estás metido en un lío, hijo. Sea lo que sea, se nos va a volver en contra. El rostro de Ethan se ensombreció, su voz un gruñido bajo. No te metas, papá, no sabes de lo que estás hablando. Jack lo miró fijamente, con el corazón encogido. El niño que había criado, el que solía montar en sus hombros, el que lloraba cuando su perro moría, se había ido, reemplazado por este hombre de mirada dura que hablaba con órdenes cortantes y guardaba secretos como si fueran armas. Briggs se apretó contra la pierna de Jack, firme como una roca. Jack rascó la cabeza del perro, en voz baja y segura. Quizá no lo sepa todo, pero reconozco a un hombre cuando miente. Y tú, hijo, estás metido hasta el cuello en algo malo. Ethan apretó los labios. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras él. Jack permaneció allí sentado un buen rato, escuchando la respiración de Briggs y el viento lejano entre los árboles. Sintió el peso de todo esto sobre su pecho. Algo se avecinaba. Y cuando golpeara, destrozaría a esta familia. Para cuando el sol se puso sobre los campos de Texas, tiñendo el cielo de rayas naranjas y moradas, Jack Henderson supo que la tormenta no estaba solo en el cielo. Estaba aquí, dentro de su casa, dentro de su familia. El aire era denso, cargado de palabras y verdades no dichas. Jack estaba sentado en el porche, aferrándose a los brazos de su silla de ruedas como si fueran lo último que lo mantenía en tierra. Briggs estaba sentado cerca con la mirada fija en el camino de entrada, los músculos tensos bajo su abrigo negro y canela. Jack vio cómo se detenía el coche patrulla de Ethan, con las ruedas escupiendo grava. Su hijo salió despacio, con movimientos rápidos y precisos, como un hombre que hubiera estado corriendo por la adrenalina todo el día y solo estuviera esperando a que alguien lo desafiara. Llevaba la camisa del uniforme por fuera del pantalón. La placa relucía, y sus ojos, esos ojos que Jack había visto iluminarse cuando le enseñó a pescar, eran fríos como piedras de río. Ethan se acercó y se detuvo al pie de los escalones del porche. «Tenemos que hablar», dijo con voz monótona. Jack arqueó una ceja. «Tú primero». Ethan exhaló mirando a Briggs como si el perro fuera una bomba de relojería. «Esa camioneta ya no será un problema». A Jack se le revolvió el estómago. «¿Qué quieres decir con eso?» Ethan tensó la mandíbula. «Solo significa que está controlado. No te preocupes». Briggs dejó escapar un gruñido bajo, una advertencia. La voz de Jack era firme y tranquila. ¿Controlado cómo? Ethan no respondió. Se quedó mirando a Jack un largo rato. Y en ese silencio, Jack lo oyó todo alto y claro. Briggs ladró con fuerza, poniéndose de pie, con el pelo erizado. Jack se agachó y apoyó una mano tranquilizadora en el lomo del perro, pero su propio pulso estaba acelerado. «Escúchame, hijo», dijo Jack, con voz baja y afilada como el acero. «No sé en qué lío estás metido, pero vas a arrastrar a toda esta familia hacia abajo si no empiezas a decir la verdad». Los ojos de Ethan brillaron. «Yo soy la ley aquí, papá. Harías bien en recordarlo». Antes de que Jack pudiera responder, el motor de un coche retumbó por la carretera. Esta vez un sedán viejo destartalado, dejando una estela de polvo tras él como un fantasma. Briggs adelantó las orejas, tenso como un resorte. El coche se detuvo frente a la casa y la puerta del conductor se abrió con un chirrido. Jack contuvo la respiración.
Salió una mujer, alta, de unos 40 y tantos, con el pelo recogido hacia atrás, vestida con vaqueros y una camisa sencilla, pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco. Mariana. Su hija. Jack sintió que le habían quitado el aire. La postura de Ethan se puso rígida, su boca se tensó en una delgada línea. «¿Papá?», llamó Mariana con la voz un poco quebrada, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Oí lo de mamá. Jack apenas podía hablar. Le temblaban las manos y Briggs se apretó contra su pierna como si sintiera el repentino cambio en el aire. Ethan avanzó rápido, demasiado rápido, con la voz cortante. «No deberías estar aquí». Mariana entrecerró los ojos. «Qué curioso. Estaba a punto de decirte lo mismo». La voz de Jack, cuando por fin llegó, era ronca. «Mari... Nena, ¿de verdad eres tú?». La mirada de Mariana se suavizó un segundo, pero luego volvió a Ethan, fría y calculadora. «Sé lo que has estado haciendo, Ethan. Sé lo del dinero, lo de Morgan». Jack sintió que el mundo se tambaleaba. El rostro de Ethan se ensombreció, pero su voz se mantuvo fría, mesurada. «No sabes de lo que hablas». «Oh, sé mucho», replicó Mariana, alzando la voz. «Sé que mamá no nos dejó porque quisiera. Sé que has estado canalizando dinero a través de empresas fantasma. Y sé que has estado esperando a que papá finalmente se rindiera para poder cederlo todo». Briggs ladró, un sonido corto y feroz que cortó el aire como una cuchilla. A Jack le daba vueltas la cabeza. Las piezas encajaban demasiado rápido y el peso de todo aquello era aplastante. Ethan dio un paso hacia Mariana con las manos cerradas en puños. «Tienes que irte. Ahora». La voz de Jack quebró como un látigo. «Ethan, basta». Briggs se interpuso entre ellos, gruñendo bajo, con el cuerpo tenso. La voz de Mariana se suavizó un poco, sus ojos clavados en los de Jack. «Papá, tengo el diario de mamá, lo encontré, sé la verdad». Jack sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No me iré hasta que lo oigas», dijo. El rostro de Ethan se contrajo, la rabia brillando como una chispa en la hierba seca. «No sabes en qué te estás metiendo, Mariana. Aléjate antes de que sea demasiado tarde». Mariana ni se inmutó. «No, Ethan, tú eres el que está metido en esto». La tensión era lo suficientemente densa como para cortar. Briggs ladró de nuevo, más fuerte esta vez, arrancando a Jack y Ethan de sus miradas fijas. Jack respiró temblorosamente, aferrándose a los brazos de la silla. «Mariana», dijo con voz áspera pero firme. «Entra, hablaremos». Ethan apretó los labios, pero no se movió. Se quedó allí observando, con los ojos oscuros y llenos de algo que Jack no podía identificar, pero que le heló la sangre. Mientras Mariana subía los escalones del porche, Briggs la seguía de cerca, con la cola rígida y el cuerpo pegado al de ella como un protector silencioso. Jack sabía, en el fondo, que esto no había terminado, ni de lejos. Y mientras el sol se ponía tras los campos proyectando largas sombras sobre el jardín, sintió que la tormenta volvía a formarse, más grande, más oscura y más cerca que nunca. El aire dentro de la casa de los Henderson se sentía denso, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Jack estaba sentado en su silla de ruedas junto a la mesa de la cocina, observando a Mariana pasearse por el suelo, con sus botas rozando suavemente la madera vieja. Sostenía un diario de cuero desgastado en sus manos, aferrándose a él como si fuera el último trozo de tierra firme en un mundo que había cambiado demasiado rápido. Briggs yacía entre ellos, tendido en el suelo, con la mirada atenta y las orejas erguidas. Cada vez que Mariana alzaba la voz, la cabeza del perro se alzaba un poco más, como si estuviera listo para intervenir si las cosas se torcían. Ethan aún no había vuelto a entrar. Jack podía sentirlo ahí fuera,
en algún lugar de la oscuridad, paseándose como un animal enjaulado, probablemente furioso por lo que Mariana había dicho. La voz de Jack rompió el silencio. Empieza desde el principio, Mari. Dejó de pasearse, mirando a su padre, con los ojos oscuros y llenos de cosas que aún no había dicho. Encontré esto entre las cosas de mamá. Comenzó abriendo el diario. Las páginas estaban amarillentas, los bordes curvados como si los hubieran tocado demasiado. Llevaba un registro de todo. Ethan, las cuentas, las amenazas. Incluso cartas, correos electrónicos de alguien llamado Morgan. Estaba asustada, papá, y a ti, intentó protegerte. Jack sintió que se le revolvía el estómago. Morgan. El nombre lo golpeó como una bofetada. La voz de Mariana se quebró. Se fue porque Ethan se lo dijo. Dijo que si no desaparecía, se aseguraría de que no nos volviera a ver. Briggs dejó escapar un gruñido suave y bajo, con el cuerpo tenso. Las manos de Jack se apretaron sobre los brazos de su silla de ruedas. Su mente regresó a todos los años que había pasado preguntándose por qué Sara se había ido, pensando que tal vez era él, su temperamento, el peso de la guerra que aún colgaba de sus hombros como una mochila que no podía soltar, pero no era él. Era Ethan. La puerta principal se abrió con un crujido. Ethan entró, moviéndose despacio, deliberado. Sus ojos se posaron en el diario que Mariana tenía en las manos, y por una fracción de segundo, la máscara se desvaneció. Hubo un destello de pánico, apenas un parpadeo, antes de que fuera tragado por esa mirada fría y calculadora. Jack habló primero, su voz baja y peligrosa. Dime que no es verdad. Ethan tensó la mandíbula, cruzó los brazos, mirando a su padre como un hombre que evalúa a un oponente. No lo entenderías, papá. Este lugar es una reliquia. Se está cayendo a pedazos. Tú te sientas aquí, aferrándote a los recuerdos, mientras yo soy quien mantiene las luces encendidas. La voz de Mariana se cortó bruscamente. ¿Laván de dinero? ¿Amenazando a mamá? ¿Intentando quitarme todo lo que papá construyó? La voz de Ethan era como el hielo. Hice lo que tenía que hacer. Ladró Briggs. Un sonido profundo y furioso que resonó por toda la cocina. Jack se inclinó hacia adelante con la voz áspera. ¿Qué es exactamente lo que tenías que hacer, Ethan? Dime. La expresión de Ethan se contrajo, las palabras salieron en un torrente de amargura. Morgan me ofreció una salida. El departamento tiene pocos fondos, el condado está en quiebra. Necesitaba un lugar para mover dinero, y yo necesitaba influencia. Este rancho, este terreno, vale una fortuna. ¿Crees que sentarte sobre él como un viejo testarudo te convierte en un héroe? Te convierte en un lastre. Las manos de Jack temblaban. La rabia y el dolor se le unían en el pecho. ¿Y mamá? Preguntó con voz tensa. La mirada de Ethan se ensombreció. Era un problema. No sabía callarse. La habitación quedó en en silencio. Briggs se puso de pie lentamente, con los músculos tensos bajo el pelaje. Sus ojos se clavaron en Ethan, con las orejas gachas hacia atrás y un gruñido bajo vibrando en su pecho. La mano de Ethan se dirigió instintivamente a su cinturón rozando su arma enfundada. La voz de Jack chasqueó como un látigo. Ni se te ocurra. Por un momento, fue un punto muerto. Ethan mirando fijamente a Briggs. El perro erizado de furia. Mariana parada paralizada con el diario en sus manos. El corazón de Jack martilleándole en el pecho. Entonces Briggs se abalanzó. Ethan se tambaleó, hacia atrás su silla raspando contra el suelo, esquivando a duras penas cuando Briggs le mordió el brazo. «¡Briggs, no!», gritó Jack, pero su voz se perdió en el caos. Ethan sacó su arma. El clic del seguro como un disparo en el aire tenso. Mariana gritó, dejando caer el diario, los papeles esparcidos por el suelo como hojas caídas. «¡Alto!».
rugió Jack, su voz estremeciendo las paredes. Briggs se congeló mostrando los dientes, el pecho agitado. El arma de Ethan tembló en sus manos, apuntando al perro, su dedo crispándose en el gatillo. La respiración de Jack era agitada y entrecortada. Se obligó a sí mismo a mantener la voz firme. Ethan, baja esa arma, ahora mismo. La mirada de Ethan iba de Briggs a su padre, con un atisbo de duda, del chico que Jack una vez conoció, tras la ira. Lentamente, Ethan bajó los brazos y el arma se desplomó hacia el suelo. Briggs soltó un último gruñido y retrocedió un paso, pero su cuerpo permaneció tenso, listo para defenderse. Mariana se apresuró a recoger los papeles, con manos temblorosas. Jack se desplomó en su silla exhausto, pero su voz se mantuvo firme. Esto se acaba, Ethan. Ahora. Ethan los miró fijamente con el rostro desbordado de emociones. Rabia, arrepentimiento, miedo. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió furioso. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras él. Briggs se quedó en la puerta, observando el patio como un centinela. Jack miró a Mariana en voz baja, apenas un susurro. Esto no ha terminado. Ella asintió con la cabeza. Sus ojos brillaban de determinación. Briggs regresó al lado de Jack, apretándose contra su pierna, firme y leal. Jack le rascó detrás de las orejas al perro, con la mano ligeramente temblorosa. Buen chico, te vamos a necesitar. Afuera, las cigarras cantaban y el viento susurraba entre los árboles, pero la casa contenía la respiración, esperando lo que vendría después. El cielo colgaba bajo y pesado sobre el rancho Henderson. Las nubes se cernían oscuras y lentas como una advertencia. Jack estaba sentado en el porche, agarrando los brazos de su silla de ruedas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El aire olía a lluvia y polvo, pero debajo, algo más agudo, como el crepitar de un fuego a punto de descontrolarse. Briggs yacía a los pies de Jack, con la mirada fija en el camino de entrada, la cola quieta, cada músculo de su cuerpo tenso. Dentro, Mariana estaba en la mesa de la cocina, revisando las páginas dispersas del diario de su madre. Su rostro estaba tenso por la concentración, pero sus manos temblaban mientras alisaba el papel arrugado. Jack lo oyó antes de verlo. El rugido sordo del motor de un camión, el crujido de las llantas sobre la grava. Briggs se levantó de golpe, ladrando fuerte y agudo, un sonido que resonó en el silencio como una campana de alarma. A Jack se le revolvió el estómago. El camión no era la patrulla de Ethan, era la camioneta negra, la del límite de la propiedad, la que había estado observando. Un nudo de miedo se apoderó de Jack, pero lo contuvo, inclinándose hacia adelante, en su silla como si su pura fuerza de voluntad pudiera ahuyentar la tormenta que se dirigía hacia ellos. La camioneta derrapó hasta detenerse al final del camino de entrada. Dos hombres saltaron, uno alto y de hombros anchos con una gorra de béisbol calada hasta los ojos. El otro fibroso y veloz, escudriñando el patio como un zorro buscando una abertura. Briggs gruñó bajo, con el pelo erizado, la cola tiesa, como una bandera al viento. Jack podía sentir el aire cambiar, podía saborear el peligro en él. Ethan salió del granero, moviéndose rápido. Su rostro era una máscara, duro, hermético, pero Jack vio el destello de reconocimiento, la tensión en sus hombros. No deberías estar aquí, espetó Ethan, interponiéndose entre los hombres y la casa. El hombre alto Cutter sonrió lentamente, como un hombre que no le temiera a nada. Solo vinimos a cobrar, agente. Ya sabe cómo funciona esto. Mariana apareció en la puerta con los ojos abiertos, agarrando el diario contra el pecho, como si fuera un salvavidas. La voz de Jack resonó, aguda y cortante. Fuera de mi tierra.
La mirada de Cutter se deslizó hacia Jack, y su sonrisa se ensanchó. Debe ser el viejo que está retrasando las obras. Briggs ladró de nuevo, dando un paso al frente, enseñando los dientes. El hombre fibroso, Ray, resopló mirando al perro. ¿Qué le pasa al chucho? Parece a punto de desgarrarle la garganta a alguien. Podría ser, dijo Jack, con voz firme a pesar del miedo que le arañaba el pecho. La voz de Ethan era tensa, su cuerpo encogido. Dije que salieras de aquí. Pero Cutter no se movió. Dio un paso más cerca, con los ojos fijos en Jack como un depredador que mide a su presa. Esa tierra ahora le pertenece a alguien, dijo, con la voz baja y untuosa. Solo estás aprovechando el tiempo prestado. Briggs se abalanzó. El movimiento fue tan rápido que fue borroso. En un momento el perro estaba al lado de Jack. Al siguiente estaba sobre Ray, chasqueando los dientes, un gruñido arrancándole de la garganta. Ray cayó con fuerza, maldiciendo, intentando retroceder mientras Briggs lo inmovilizaba con las mandíbulas en su garganta. «¡Briggs! ¡Abajo!», gritó Jack, pero el perro no se rindió. Ethan sacó su arma y gritó, «¡Briggs! ¡Fuera!», pero su voz se quebró. Miedo o tal vez ira, era difícil decirlo. Cutter se movió rápido sacando una pistola de su cinturón, apuntando directamente a Briggs. «No», rugió Jack. Briggs giró la cabeza hacia Cutter y en esa fracción de segundo Ethan disparó. El disparo resonó por el patio, agudo y brutal. Ray gritó agarrándose el hombro. Briggs retrocedió corriendo, ladrando furioso. Cutter se quedó paralizado, con el arma a medio levantar, los ojos brillando de furia. La voz de Ethan era ronca y tensa. «Suéltala, Cutter, ahora». Por un segundo, fue un punto muerto. El arma de Cutter temblando en el aire. Ethan apuntando, con precisión. Briggs gruñendo bajo, listo para atacar de nuevo. Entonces Cutter sonrió con sorna, lenta y maliciosamente. «Estás jugando un juego peligroso, agente». Dejó caer el arma con las manos en alto. Ethan se movió rápido, esposándolo, respirando agitadamente, ojos moviéndose de un lado a otro. Jack se quedó congelado, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podría romperle las costillas. Mariana corrió hacia él, sus manos agarrando su hombro. «Papá, ¿estás bien?». Jack asintió, pero su voz era áspera. «No ha terminado, ni por asomo». Cutter rió, incluso con las manos a la espalda. «Morgan te va a comer vivo, viejo. ¿Crees que esta pequeña demostración de fuerza cambia algo? No lo hace». El rostro de Ethan se contrajo, la ira hirviendo. «Cállate». Pero Jack estaba mirando a su hijo ahora, las piezas encajando en su mente como un rompecabezas encajando en su lugar. «Sabías que venían», dijo, en voz baja, amarga. Ethan no lo negó. Briggs regresó al lado de Jack, su pelaje erizado, su respiración agitada. Jack se agachó, con los dedos temblorosos mientras acariciaba la cabeza del perro. «Nos salvaste, muchacho», susurró. Cutter y Ray fueron subidos al coche del sheriff, pero la tormenta no había pasado, ni cerca. La voz de Mariana era tensa, urgente. «Papá, tenemos que ir al sheriff, tenemos que contarles todo». Jack negó con la cabeza lentamente, con la mirada fija en Ethan. La mirada en el rostro de su hijo. La fría calculadora, el destello de miedo. Le dijo lo que necesitaba saber. No había nadie en quien confiar. Ni siquiera en la familia. La noche estaba tranquila. Demasiado tranquila. El aire fuera del rancho Henderson era denso, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Jack estaba sentado en el porche. El crujido de su silla de ruedas era el único sonido en la oscuridad. Sus manos descansaban sobre la cabeza de Briggs, el perro apretado contra él, respirando con regularidad pero alerta. El viejo pastor alemán parecía sentirlo, como siempre.
Dentro de la casa, Mariana hojeó el diario una vez más. Las páginas, desgastadas por las manos. Ella también podía sentirlo. Ese peso oprimiendo. El miedo tácito. Su padre le había dicho que no confiara en nadie, ni siquiera en el sheriff, y ella le creía ahora, con todo al descubierto. Ethan seguía ahí fuera en alguna parte. Eso estaba claro. Después del enfrentamiento con Cutter y Ray, había desaparecido, sin decir palabra, sin llamar. Simplemente se había perdido en la noche como una sombra tragada por la oscuridad. Jack no había dormido. Mariana tampoco. Briggs tampoco. Esperaron. Eran poco más de las 5 de la mañana cuando el sonido de neumáticos sobre la grava rompió el silencio. Briggs se puso de pie en un instante, con las orejas erguidas y el cuerpo tenso. Jack sintió que se le aceleraba el corazón y que un sudor frío le corría por la nuca. Mariana apareció en la puerta con la voz tensa. «Papá, es la camioneta de Ethan». A Jack se le encogió el estómago. La camioneta se detuvo cerca del granero con el motor al ralentí. Ethan salió despacio, con las manos vacías y el rostro ilegible a la pálida luz del amanecer. Su uniforme estaba arrugado, la camisa medio desabrochada, y había una mirada en sus ojos que Jack no podía identificar. Ira tal vez, o arrepentimiento, o algo más oscuro, más profundo. «Papá», llamó Ethan, su voz resonando por todo el patio. «Tenemos que hablar». Las manos de Jack se apretaron sobre los brazos de su silla. «¿Sobre qué? ¿Cómo intentaste traicionar a tu propia familia? ¿Cómo casi haces que nos maten?» Mariana salió al porche, erguida con el diario aferrado en la mano como un arma. La mirada de Ethan se posó en él, un músculo palpitante en su mandíbula. «Bájalo, Mari», dijo en voz baja. Briggs gruñó, dando un paso adelante, su cuerpo como un muro entre Ethan y el porche. «¡Atrás!», ladró Ethan, pero Briggs no. Se movió. La voz de Jack cortó, aguda y fría. «No, hijo. Atrás». Durante un largo y tenso momento, nadie se movió. Entonces los hombros de Ethan se hundieron, y dejó escapar un largo y tembloroso suspiro. Su voz, cuando salió, era ronca. No se suponía que fuera así. Jack negó con la cabeza, su voz amarga. Nunca lo es hasta que lo hace. Ethan se pasó una mano por la cara, con el peso de todo presionándolo. «Morgan no va a parar, papá. ¿Crees que esto ha terminado?» «No. El dinero es demasiado grande. Los tratos ya están en marcha. Si caigo, vendrán a por ti». A Jack se le revolvió el estómago, pero se mantuvo firme. «Me arriesgaré», dijo. La voz de Mariana era firme con la barbilla en alto. «Iremos al sheriff, a los federales si es necesario. No vas a asustarnos para que nos callemos, Ethan». Ethan rió, pero fue un sonido hueco y roto. «¿Crees que el sheriff está limpio? ¿Crees que a los federales les importa una disputa familiar en medio de la nada de Texas? Harán la vista gorda, como siempre». Briggs ladró una vez, fuerte y agudo, como un mazo. La mirada de Ethan se fijó en el perro. Algo brilló en sus ojos. Miedo, tal vez, o respeto. Jack habló en voz baja pero firme. «Pase lo que pase, lo afrontaremos, juntos, sin ti, si es necesario». Por un instante, Ethan pareció a punto de discutir, como si aún no hubiera muerto del todo su espíritu de lucha. Pero entonces hundió los hombros y apartó la mirada, hacia el horizonte donde el sol apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de vetas doradas y rosas. «Nunca quise que fuera así», dijo en voz baja. La voz de Jack era más suave ahora, pero no menos firme. «Entonces deberías haber tomado otras decisiones, hijo». Ethan no respondió. Se quedó allí un largo rato, mirando al suelo, antes de finalmente volverse hacia su camioneta. Briggs lo siguió con la mirada. El rabo bajo pero quieto, las orejas hacia adelante, un centinela hasta el final. Cuando el motor rugió al arrancar
y la camioneta desapareció por el camino, Jack dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. Mariana se hundió en el columpio del porche, con las manos temblorosas alrededor del diario. Jack se agachó y le acarició las orejas a Briggs. «Buen chico», susurró, con las palabras ahogadas en la garganta. Briggs se inclinó hacia él, golpeando el rabo una vez. Un recordatorio silencioso y firme de que algunos lazos no se pueden romper. Ni con el tiempo, ni con los secretos, ni con la sangre. 2 días después, la oficina del sheriff realizó el arresto. Los archivos del caso que Mariana había reunido, el diario, los registros digitales, todo apuntaba a la implicación de Ethan con Morgan y una red de dinero sucio que circulaba por el condado. No fue fácil, ni limpio, pero se hizo. Jack observó desde el porche cómo se llevaban a Ethan esposado, Briggs sentado a su lado, con la cabeza alta, observándolo todo con ojos tranquilos y firmes. La casa quedó en silencio después de eso. Demasiado silencio quizá. Pero también había una especie de paz en ella. Jack se sentó en el porche esa tarde, con una taza de café en las manos, mientras el sol se ponía lentamente sobre los campos. Mariana se sentó a su lado, hojeando las últimas páginas del diario, con expresión suave pero pensativa. Briggs yacía a sus pies con los ojos entornados, respirando con normalidad. Jack rascó detrás de las orejas del perro, con una pequeña sonrisa tirando de la comisura de sus labios. «Lo logramos, chico». Briggs dejó escapar un suave bufido, golpeando el porche con la cola 1 o 2 veces. Jack miró a Mariana. El peso de todo seguía siendo pesado, pero ya no insoportable. «La familia es un caos», dijo en voz baja, «pero aún así vale la pena luchar por ella». Ella asintió con los ojos llorosos. Y por primera vez en mucho tiempo, Jack sintió que las piezas finalmente encajaban. «Gracias por acompañarnos en esta historia. Esperamos que te haya recordado que, a veces, los protectores más fuertes vienen de formas inesperadas. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Jack? ¿Te habrías mantenido firme contra tu propia familia o te habrías alejado para proteger tu paz? Cuéntanos qué piensas abajo. Y hasta la próxima, cuídense los unos a los otros. Y no olvides abrazar a tu perro hoy. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jack? ¿Te habrías enfrentado a tu propia familia? ¿O te habrías alejado para proteger tu paz? Cuéntanos qué opinas abajo. Y hasta la próxima, cuídense los unos a los otros. Y no olviden abrazar a su perro hoy. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Jack? ¿Te habrías enfrentado a tu propia familia o te habrías alejado para proteger tu paz? Cuéntanos qué opinas abajo. Y hasta la próxima. Cuídense los unos a los otros y no olviden abrazar a su perro hoy.